Más de uno en Onda Cero. Las 8 y 5 minutos en las Islas Canarias, emitiendo Más de uno desde la Ciudad del Vaticano en esta emisión especial, que es continuación de la emisión especial que hicimos en el día de ayer. La noticia es, y sigue siendo, la muerte del Papa Francisco. Sé que mis contertulios están deseando participar de nuestros análisis y nuestras conversaciones, pero voy a pedir un minuto más a Paco Maruenda, a Chema Crespo, a Pilar Velasco, a Marta García Ayer, porque tengo al teléfono al ministro de Justicia, Félix Bolaños, al que solo entretengo unos pocos minutos. Ministro, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Vendrá el presidente del gobierno al Vaticano al funeral del sábado? Probablemente será el sábado. ¿Estará el presidente Sánchez aquí? Pues mire, todavía no tengo respuesta para esa pregunta. Estamos trabajando en la delegación, todavía ni siquiera tenemos confirmada la fecha. Es verdad que todo indica que puede ser el fin de semana y que podría ser el sábado, pero todavía no conocemos la fecha exacta en la que el Vaticano organizará el funeral del Papa Francisco. A partir de ahí haremos la delegación y la delegación de España. El Estado español. La delegación del Reino de España, desde luego, va a ser una delegación a la altura de la cooperación y el respeto que tenemos a la Santa Sede, a la Iglesia Católica y, desde luego, al cariño que profesamos al Papa Francisco. ¿Cómo fue la relación del ministro Félix Bolaños? Se ha hablado mucho en estas últimas horas del talante del Papa Francisco, de su condición personal, de su sentido del humor. Ayer nos decía Isabel Cela, la embajadora de España ante la Santa Sede, el sentido del humor con el que afrontaba todo tipo de conversaciones, las más fáciles y las más incómodas, que supongo que también las habría. La relación de usted, del ministro de Justicia del Gobierno de España, con el Papa recientemente fallecido, ¿cómo fue? ¿Qué recuerdo tiene de ella? Era un hombre muy simpático y muy cercano. Yo tuve la oportunidad, como responsable del ministerio que lleva las relaciones con las confesiones religiosas, tuve la oportunidad de verme con él en distintas ocasiones, alguna de ellas incluso audiencias privadas que se prolongaron pues durante una hora. Y desde luego, pues por supuesto que se trataban de todos los temas. Y era un hombre muy cercano, era una persona que entendía y conocía perfectamente la realidad de nuestro país y que, por supuesto, que afrontaba las conversaciones pues siempre con una broma, cuestiones donde no estábamos de acuerdo, cuestiones donde sí nos poníamos de acuerdo con mucha facilidad, pero allí donde teníamos discrepancias, que es lógica que las tuviéramos, pues lo hacíamos como yo creo que hay que resolver las diferencias, que es con diálogo, con respeto e intentando buscar puntos de equilibrio. De hecho, durante su papado hemos llegado a diferentes acuerdos con la Iglesia Católica, algunos en temas complejos, y lo hemos hecho respetando la posición de la otra parte, dialogando y desde luego intentando buscar siempre un punto de equilibrio que fuera el del interés general y el del bien común. Ayer hablaba usted de los valores compartidos entre yo creo que de esto usted y yo hemos hablado ya en este programa alguna vez, de los valores que encarnaba el Papa Francisco y que comparte el Gobierno de España, y también de aquellas otras cuestiones en las que había claras diferencias entre la posición de la doctrina de la Iglesia Católica y la posición del Gobierno de España. Este es un Papa que ha sido muy contrario a muchos de los avances sociales que, de la mano de gobiernos socialistas, han ido llegando a la sociedad española. Pienso en la ley de plazos, pienso en la eutanasia, pienso en el cambio de sexo, en fin, en todas estas cuestiones. ¿De esos asuntos llegó usted en algún momento a hablar con el Papa Francisco? ¿Se puede sentir un gran aprecio por alguien que en esas materias concretas tiene una posición tan diferente y tan contraria a las posiciones del gobierno al que usted pertenece? Bueno, hemos tenido oportunidad de hablar de cuestiones donde teníamos criterios separados, y eso no significa que tengamos que tenernos menos respeto o menos cariño. De hecho, eso es la vida. Respetar y querer a personas que piensan distinto a ti, y desde luego en la relación con el Papa Francisco pues consideramos que hemos tenido unos valores muy similares, unos valores como él, que ha sido una persona que ha defendido siempre tanto a los pobres, a los vulnerables, a la gente con más dificultades, a los que no tienen de nada. Ha sido un Papa muy solidario, que ha combatido las desigualdades, las injusticias, que ha combatido a aquellos que negaban el cambio climático, ha defendido siempre la paz, las soluciones diplomáticas a todos los conflictos, y por tanto todo eso nos acercaba y los valores eran compartidos. Y también, claro, que ha habido diferencias, y ya le digo, las diferencias con diálogo y con respeto.
respeto, e intentando buscar puntos de equilibrio allí donde ha sido posible. Por eso los acuerdos que hemos llegado con la Iglesia Católica en los últimos años en temas, algunos de ellos complejos. Y por eso se mantiene, por ejemplo, en Cuelgamuros el carácter sacralizado de la Basílica de Cuelgamuros. Es decir, que ese es un asunto en el que usted ha tenido que negociar directamente con el Vaticano, y el desenlace que ha habido de esa negociación guarda relación con esto que usted me está explicando, de que hay que ceder un poco por ambas partes, ¿no? Claro. Mi última visita al Vaticano efectivamente fue para ver al cardenal Parolin, el secretario de Estado del Papa Francisco, precisamente para tratar y acordar este asunto. La Basílica de Cuelgamuros está sacralizada, al igual que la presencia allí de los monjes benedictinos, con un tratado internacional, que es el acuerdo en la década de los 50 de la España franquista, de la España de la dictadura, con la Santa Sede de aquella época. Y por tanto, pues con ese tratado internacional era imprescindible que habláramos para que le explicáramos cuál era la importancia de la resignificación del Valle de Cuelgamuros para la democracia en nuestro país, y también para el nuevo valor y el nuevo significado que queremos dar a lo que fue un mausoleo del dictador, convertirlo en un lugar donde se recuerde la democracia, se celebre la convivencia, se celebre la libertad y desde luego se respete a todas las víctimas de la guerra civil y de la dictadura. Eso el Vaticano lo entendió, y por eso pues ese acuerdo en el que efectivamente, respetando aquel tratado internacional que dice que la Basílica ha de ser un lugar sagrado y de culto, y que los monjes benedictinos han de ser los que lleven el ejercicio de ese culto, pues sin embargo, digamos, los elementos más contrarios a los valores democráticos que componían salido de allí, y también se va a resignificar gran parte de la basílica, simplemente para hacer allí alguna actuación museográfica para explicar cuál es la importancia de la democracia y qué significó ese mausoleo de la dictadura y por qué ahora en ese mismo lugar estamos celebrando la democracia española. Creo que eran unos valores también ahí compartidos, donde por supuesto la Iglesia Católica entendió que eso no podía de ninguna manera quedarse como un mausoleo de la dictadura, y que tenía que ser un lugar que se resignificara en concordancia con lo que es la España de hoy, una España democrática, abierta, europea, y eso el Vaticano lo entendió, y ese fue el punto de equilibrio que encontramos en la última negociación que hemos tenido con el Vaticano. Ministro, ayer dijo usted que entiende que la Iglesia Católica debería continuar en esta línea que inició el Papa Francisco. ¿Qué significa, en su opinión, continuar en esa línea o avanzar en esa línea? ¿Qué es lo que habría deseado usted o desea usted que profundice quien tome el relevo al frente de la Iglesia Católica, el relevo del Papa Francisco? ¿En qué aspectos cree usted que la Iglesia tiene todavía camino por recorrer? Yo creo que el Papa ha sido un hombre solidario, ha sido sin duda un líder aperturista de la Iglesia, reformador, transformador, ha querido adaptar la Iglesia Católica a la sociedad y a los retos y a los desafíos que tiene nuestro planeta en el siglo XXI, y además siempre con unos valores muy humanistas, muy solidarios, muy de estar cerca de las causas justas que tiene nuestro planeta. A mí me parece que ese camino desde luego ha de continuar en la Iglesia Católica, y sería bueno para la Iglesia, bueno para la humanidad en su conjunto, y desde luego yo creo que sobre todo iría en un camino muy positivo para buscar el bien común y para buscar estar siempre cerca de los que necesitan más, de los que necesitan de todo, porque a veces no tienen nada. El cónclave, pues como se puede imaginar, ni usted ni yo ni nadie sabemos en este momento cuál va a ser el Papa que van a elegir en el Colegio Cardenalicio. Yo creo que el camino que ha emprendido el Papa Francisco es un camino de justicia, de solidaridad, de aperturismo, y creo que sería muy positivo para la Iglesia continuar por ese camino, y a partir de ahí desde luego pues tienen que ser los cardenales de la Iglesia Católica los que decidan qué es lo mejor para la Iglesia. Ministro de Justicia Félix Bolaños, no le entretengo más. Gracias por haberme atendido esta mañana y que tenga buen día. Ha sido un placer, muchas gracias.